Si crees que estudiar psicología en Cuba es sentarte a escuchar pacientes, estás muy lejos de la realidad. En el video de hoy vengo a contarte cómo fue mi experiencia, qué es lo que se da en la carrera, cómo son los profesores, las prácticas y qué pasa cuando finalmente te gradúas. Hello, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Melanie y estoy muy feliz de que estés aquí. En el video de hoy vengo a contarte cómo fue mi experiencia estudiando psicología en Cuba. En el video pasado les conté la realidad de la universidad aquí en Cuba, cómo fueron mis 4 años de universidad, y el día de hoy vengo a hablar específicamente de la carrera de psicología, que fue la carrera que yo escogí. Me decidí a hacer este video porque cuando yo empecé a estudiar buscaba videos de este tipo para saber de qué trataba la psicología, cómo se daba en Cuba, y al no encontrar, quiero que este video sirva para las personas interesadas que les gusta la carrera, para que sepan y tengan una idea de a lo que se enfrentan y vayan un poco preparados para lo que viene. Bueno, voy a hacerles un pequeño resumen de cómo cogí la carrera. Psicología aquí, por lo menos en mi provincia, en Cienfuegos, es una carrera que se pasa bastante trabajo para coger porque generalmente vienen 3, 5 carreras cuando más, pero generalmente son muy pocas. No sé ahora cómo será, pero en mi tiempo, que yo empecé a estudiar en el 2022, era así. En mi año vinieron solo 3 carreras para todos los estudiantes de la provincia de Cienfuegos. Entonces, al ser una carrera difícil de coger, yo estaba entre dos, entre psicología y comunicación social. Y como esta era tan difícil y las dos me gustaban por igual, decidí poner primero psicología porque comunicación social es un poco más fácil de coger. Entonces, si no me llegaba una, me llegaba la otra, que las dos me gustaban. Psicología fue mi primera opción y fue la que me llegó. Yo digo que fue gracias a mis notas de las pruebas de ingreso, que salí bastante bien. Todo eso se lo más detalladamente en el video pasado, por si quieres ir a verlo. Y bueno, yo soy de Cienfuegos y la carrera solo estudiarse en Santa Clara, yo sabía que iba becada. Eso es algo que yo tenía claro porque mis primeras 4 opciones todas eran en Santa Clara y alguna me tenía que llegar. Cuando me enteré que al final me llegó psicología, me puso muy contenta porque no era algo que yo siempre había querido, porque yo nunca supe lo que quería hasta el último momento que me obligaron a llenar la boleta. Pero bueno, es una carrera muy bonita, que me gustaba, me interesaba, porque es una carrera que considero muy interesante, muy bonita. A día de hoy me gusta mucho trabajar con niños, tanto en el estudio aquí como con la psicología, ayudarlos, entender un poco cómo se comportan, todo eso me gusta bastante. Y bueno, básicamente por eso escogí la carrera. Fui con muchas expectativas, que luego algunas se cumplieron y otras no, pero bueno, eso más adelante se lo voy a explicar bien. Que yo recomiendo desde un principio no ir con expectativas, que te sorprenda la carrera, porque si vas con muchas expectativas te dices, ay, es una carrera bella, es una carrera no sé qué, puede que te decepciones un poco, así que tú ves normal para que nada te sorprenda. Entonces yo ingresé a la universidad en abril del 2022 y mi carrera es de 4 años. Yo me gradué el año pasado en el 2025. Si son 4 años, 8 semestres, y casi siempre hay 5 o 6 asignaturas por semestre. Luego en los más, creo que tercero, cuarto y segundo también hay asignaturas optativas en cada semestre donde puedes escoger entre 2 una. O sea, es obligado a escoger una, tú lo que puedes optar por una o por otra, pero es obligado a escoger una. En el último año es la tesis, donde casi todo el año, en 4 años te preparas para la tesis. En mi caso fue en junio y yo me gradué en julio. Casi siempre los semestres se dividen en las diferentes ramas. Mi carrera es licenciatura en psicología, o sea, es una psicología general. No dice si el nombre, pero bueno, general, lo que incluye todas las ramas como psicología social, psicología educativa, psicología clínica, todas las ramas de la psicología, la organizacional y todo eso. La facultad que pertenece a psicología es la Facultad de Ciencias Sociales, que hay otras carreras como filosofía, derecho, sociología, gestión sociocultural para el desarrollo. Creo que ya no me queda más ninguna, son esas 5. En la UCLV, que es la universidad que yo pasé la carrera, que es la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, la carrera de psicología está en la facultad que es como una U, que mitad es humanidades y mitad es ciencias sociales. Es en esta mitad de aquí, yo creo que la primera, no, es la segunda facultad cuando tú entras a la universidad, y mi aula estaba en el segundo piso, casi siempre, porque las aulas en los años van cambiando, al igual que las modalidades, porque al principio casi siempre las clases mías eran por la tarde y luego en los años después fueron por la mañana casi siempre, que a mí me gustaba mucho más por la mañana, porque por la tarde, después de todo el día durmiendo, descansando, por la tarde con el calor que había, mandarse una clase te dormías completo.
me gustaba más el horario de por la mañana. Las aulas generalmente son grandes. Mi aula era de 30 y pico alumnos, casi siempre psicología, la mayoría son hembras. En mi aula éramos muchas hembras y solo al principio 3 varones, después se fue uno y nos quedamos y se quedaron 2, solamente 2 varones y las otras eran mujeres. Al principio éramos como 30 y pico, 33, 32, no sé, una cosa así, y luego se fueron como 5 o 6 y nos quedamos en 27, 28, creo, algo así. Que en el video pasado no lo expliqué, sí expliqué lo del internet en la universidad, pero no expliqué que hay una aplicación o una página, que es la que se utiliza, no sé si en otras universidades, pero en la UCLV es la que se utiliza, que es el Moodle, o Moodle, como se diga, que ahí está toda tu carrera. Por semestre, los profesores, a medida que tú vas pasando, te van dando como una contraseña de las asignaturas y se va desbloqueando y ahí están todas las conferencias, tú por ahí entregas trabajo, hay libros y todo eso. Casi toda la carrera está en Moodle. Creo que eso lo habilitaron mejor con el tema del COVID-19 y al nosotros entrar, luego que se acabara el COVID-19 en el 2022, esto estaba bastante organizado, bastante bien, casi todo estaba en Moodle. Nosotros me acuerdo que el primer semestre lo pasamos que yo no sabía la cara de los profesores porque era con Nasobuco, era cuando se incorporó todas las carreras, todas las enseñanzas a dar clases, pero con Nasobuco. Mi día a día en la universidad era levantarme en la beca, lavarme, desayunar, ir para la facultad, porque como yo estaba becada me quedaba relativamente cerca, terminar con las clases de la mañana, casi siempre eran hasta las 10 y pico, 11. Algún que otro profesor se extendía hasta las 12, pero eran pocos. Y luego ir para el cuarto a almorzar, casi siempre todas las tardes. Yo no acostumbro a dormir mediodía, pero en la universidad cogí el hábito de dormir mediodía porque si todas mis amiguitas se ponían a dormir, yo o me ponía a ver película en el laptop o si tenía que hacer algo o trabajo, pero bueno, raramente, casi siempre los hacía por la noche. Y lo que hacía era dormir. Por la noche, casi siempre cuando teníamos que estudiábamos, cada uno nos repartíamos por diferentes lados del cuarto y de la beca, porque algunas se iban para otro piso, para una cocinita por ahí para allá alejada, a veces yo me iba para la biblioteca porque era bastante tranquilo, pero casi siempre yo estudiaba en la cocinita del cuarto, que en el otro video les expliqué qué era. Mi universidad, el campus es bastante grande, la universidad central es bastante grande. Hay una biblioteca, un teatro grande, hay un comedor que es donde comen los becados. Está también el club, que ahí venden cosas de comer, helado, pizza. Al principio vendían completas, pero ya después eso se acabó. Y atrás están los camelitos, que es el área donde estudian las personas que arquitectura, ingeniería civil, que me han dicho que estas becas son bastante malas. La mía es mala, imagínate, esa es peor que la de nosotros. Yo estaba becada en el 900, que es un edificio que tiene 3 alas, A, B y C, de creo que 5 pisos. Y 5 pisos, yo estaba en el tercero, que es solo de mujeres. Esa es más o menos la explicación del campus. Entonces, lo que se enseña en psicología en Cuba. En Cuba, como les expliqué, los semestres se dividían por las diferentes especialidades. Casi siempre en primer año son las asignaturas básicas que se estudian para tú irte relacionando con la carrera, como es introducción a la psicología, historia de la psicología, fundamentos biológicos del comportamiento, que es como las cosas básicas de neurociencia, de neuropsicología, metodología de investigación, que creo que se tiene que estudiar en todas las carreras, filosofía también se estudia en primer año, análisis dinámico del comportamiento también. Segundo año, en primer semestre es creo que el semestre de social, que están las asignaturas más de sociales como psicología social, psicología de los grupos, psicología comunitaria, ¿cómo se llamaba esta? Intervención psicosocial, este tipo de carrera de social. Y creo que en el segundo semestre es donde, en ese semestre también está psicología laboral y luego se da psicología organizacional, que es más el semestre de organizacional, es la psicología organizacional, psicología de la dirección, también se dan asignaturas de psicología del desarrollo, que se dan, creo que son como 2, divididen en 2 partes, primero para lo que es infancia, adolescencia, niñez, y luego creo que son para los adultos y los adultos mayores y eso. Luego creo que en tercer año, primero es el de psicología educativa, ahí se da psicología en la educación, orientación educativa y asignaturas de ese tipo de ese ámbito. Y luego creo que en cuarto o en 3.2 creo que se da las que son más clínicas, como psicodiagnóstico clínico, psicopatología, que es una de mis preferidas. Después les voy a decir cuáles son mis preferidas. Psicopatología, psicología de la salud, que se dan creo en cuarto año, en primer semestre. Pero bueno, eso es un recuento más o menos de las asignaturas que se dan para que tengan una idea. También en cuarto año, primer semestre,
se da neuropsicología, terapia sexual y de parejas y asignaturas de ese tipo. También estaban, como siempre, metidas ahí esas asignaturas, yo no las soportaba, las de filosofía, que ninguna de esas terminé con 5, no sé por qué, casualmente todas terminé con 4, ninguna las soportaba para nada. Filosofía, teoría política, ciencias de la tecnología y la sociedad, yo no sé quién inventó esa. Y en primer año también, muy importante, se daba metodología de la investigación, que gracias a esta asignatura yo creo que nosotros pasamos la carrera, porque como nuestra carrera es más lo que nosotros hicimos de investigación que de otra cosa, esa fue la asignatura y que tuvimos una profesora buena, que nosotros pudimos sacar la carrera adelante, porque si nosotros no hubiéramos aprendido a investigar, yo creo que nosotros nos hubiera dado una cosa y nos hubiéramos quedado en primer año. Yo me acuerdo que en primer año, nosotros en cuarto nos pusimos a ver cosas de primero y eso, hacer el recuento, y yo me fijo en mi trabajo imagínate, era acabado de entrar en mi trabajo final de fundamentos biológicos del comportamiento, porque había que escoger como una enfermedad mental. Yo escogí la esquizofrenia paranoide y había que hablar de ella, que investigaciones de esa enfermedad, no sé qué más. Y yo en los anexos puse fotos de gente loca. Yo puse fotos que busqué en Google de gente teniendo alucinaciones, y yo después en cuarto año vi eso y yo me quedé, ay Dios mío, claro que me tienen que haber dado 3. ¿Quién pone? Bueno, la verdad que uno viene del pre pensando que los anexos son fotos sacadas de Google del tema, pero no, los anexos no son eso. Los anexos son para tablas y otras cosas. Y en referencias, en vez de poner citas y eso, que bueno, todavía no habíamos dado metodología, no podíamos saberlo, yo puse Google académico, puse el nombre de una página literal, cosas así, que en ese momento yo hasta lloré y todo cuando yo vi que ese hombre me dio 3, pero es que claro que te tiene que dar 3, mija. Yo en ese momento llorando y ahora yo lo veo y digo, bien dado está, ¿cómo tú vas a poner eso? Pero bueno, si nos hubieran orientado a lo mejor bien, uno no hubiera metido la pata, pero bueno, esos son errores de los que se aprende y de los que uno se ríe ya cuando pasa el tiempo. Nosotros, por lo menos las de mi cuarto, que nosotros lo conversamos varias veces, teníamos, o bueno, voy a hablar de mí, como expectativas en la carrera, que iba a ser una carrera, sí, claro, con mucha teoría, como todas las carreras, porque tú para practicar algo tienes que conocerlo bien, tienes que saber lo que estás haciendo, con mucha teoría, pero también con práctica. Y cuando nos enfrentamos a la carrera, vimos que lo que más sobresalía era investigación. Nosotros en todos los años hicimos muchas investigaciones de hecho. En todas las áreas, los trabajos finales siempre eran o estudios de caso, que se quedaban ahí, estudios de caso que a nadie le importaba, nadie revisaba, o investigaciones, que está muy bien que sirvan para tu currículum, que sirvan, que son muy útiles, que en la actualidad se valora mucho las investigaciones, pero un estudiante de psicología, yo pienso, y yo, lo que más me gustaría a mí sería, por ejemplo, tener prácticas que nunca lo tuvimos, no sé, ver una consulta real, ver que tú tener una consulta con una persona y que, no sé, haya alguien vigilándote para que no cometas ningún error, pero bueno, prepararte para eso, enfrentarte con pacientes reales. Yo trabajo en el CDO, que es el Centro de Diagnóstico y Evaluación, y no sé, ver a niños con discapacidad intelectual que nos hubieran llevado a una escuela especial o ni al psiquiátrico fuimos, nada de esto tuvimos en la carrera, y yo lo veo como un faltante, porque sí, mucha investigación, aprendimos a hacer artículos, investigaciones y estábamos afiladitas para la tesis, pero lo práctico de la psicología a mí por lo menos me faltó. La teoría sí muy bien, los profesores, habían algunos que sí eran un poco, creo que irresponsables con nosotros porque no nos daban lo que tenían que darnos y luego eran muy exigentes, pero se veía en todos una preparación, que sabían de lo que hablaban, también se veía que eran buenos psicólogos. A pesar de no ser tan buenos profesores, sí se veía que eran buenos psicólogos y sabían de lo que hablaban, pero algunos también eran un poco irresponsables. Y la mayoría sí eran comprensivos. Nosotros hablamos, por ejemplo, para adelantar clases, para cambiar una prueba, para este tipo de cosas, y ellos sí accedían y nos ayudaban bastante, la gran mayoría. Pero bueno, como en todas las carreras, hay profesores buenos y profesores malos, pero yo creo que en mi carrera la gran mayoría eran buenos y estaban bien preparados. Los compañeros, yo creo, en mi opinión, que era un ambiente, lo que teníamos, colaborativo, bastante bueno. No había competencia, porque al tú ser de tu municipio, casi todos éramos de municipios diferentes, porque al ser la UCLV de Las Villas, del centro del país, habían yo y creo que 3 más éramos de Cienfuegos. En mi cuarto eran muchos de Santo Espíritu, creo que eran como 6. De Santa Clara era la gran
gran mayoría de Villa Clara en general, 3 de Ciego de Ávila y 1 de Camagüey. Eran más o menos constituidas así las matrículas. Y yo creo que había un ambiente bastante bueno, colaborativo. Nosotros en los ejercicios prácticos que eran, por ejemplo, en psicología de los grupos, que era hacer técnicas grupales y este tipo de cosas, nos divertíamos bastante. Bastantes veces nos pedíamos, por ejemplo, resúmenes. Si teníamos una duda, podíamos preguntarle a alguien que supiera. Yo como tal me relacioné más con las que convivía 24/7, que eran las de mi cuarto, pero también tenía un buen ambiente y una buena relación con los demás del aula. Ahora, las prácticas. Las prácticas, como les comenté, fueron casi siempre haciendo investigaciones. Yo fui a lugares como, fuimos a una galería de arte para hacer un trabajo, creo que de comunicación organizacional. Fuimos a una escuela cercana a la universidad, para hacer un estudio de caso a una niña normal, en la enseñanza normal. También hicimos investigaciones en un barrio cercano ahí a la universidad. Me acuerdo que fue mi primer trabajo, mi gran choque con las investigaciones y con metodología de la investigación. Fue una investigación grande para empezar y nosotros teníamos que ir casa por casa. Mucha gente se negaba, mucha gente nos trataba mal. La investigación nosotros no sabíamos ni cómo hacerla, pero bueno, gracias a eso aprendimos bastante metodología. Mi tesis fue con embarazadas. También hicimos una investigación en estudiantes universitarios. Hicimos otra investigación en un aula de otra carrera de letras, psicología de los grupos o psicología educativa. Hicimos también un trabajo en un niño autista. Hice un análisis también de una historia clínica con un paciente con esquizofrenia y cosas así. Pero como tal, en una consulta de atender personas, eso no lo vimos y eso era lo primero que yo tenía en mi mente que íbamos a hacer, en mi ilusión cuando yo cogí la carrera. Luego, durante cuarto año te preparas para la combinación de tus estudios, la tesis, o en caso de que no te dé el promedio, para tu prueba, tu estatal. Pero bueno, en mi caso yo hice la tesis y la hice en el ámbito de la psicología social, porque era con la tutora que me iba relacionando desde el segundo año de la carrera con las demás investigaciones, y también que estaba en un grupo científico sobre género y estos aspectos sociales. Tuvimos que ir al hospital, yo la amiguita mía, ella lo hacía en madres y yo en embarazadas, aplicar muchos cuestionarios, luego analizarlos, luego hacer la tesis para después exponérsela a un tribunal, que ha sido creo que uno de los momentos que me he puesto más nerviosa en mi vida, pero bueno, salimos de eso y cogí 5 y salí bien. Y después es la graduación que te hacen en el teatro, la entrega de tu título, te tiran la foto con Marta Abreu y todo eso. Ahora voy a contarte cuál es el futuro después de graduarte, cuáles son las opciones que puede tener un psicólogo a la hora de trabajar, los salarios, puedes hacer un consultorio privado, si te sirve para emigrar, todo eso te lo voy a contar ahora. Yo por lo menos trabajo donde me llegó mi boleta, donde me pidieron mi municipio, que fue en el CDO. El CDO es el Centro de Diagnóstico y Evaluación, que es parte de educación. Yo trabajo en educación municipal aquí en mi municipio y es el encargado, que luego les quiero hacer un video específico sobre cómo ha sido mi primer año de trabajo, mi salario, de qué se trata, todo eso. Después quiero hacerle un video de eso, pero bueno, por arribita es el que diagnostica y orienta a los niños con dificultades en el aprendizaje. Se tienen un seguimiento, luego se evalúan, se hace una evaluación para ver si tienen discapacidad intelectual. También a los niños en general que algo afecta su aprendizaje, ya sea su conducta, si tienen una discapacidad intelectual. También se ve a los niños con autismo y ese tipo de cosas. Pero como tal, el encargado de definir la discapacidad intelectual es el CDO, a partir de evaluaciones y ese tipo de cosas. Yo soy la psicóloga del CDO, porque el CDO es un centro multidisciplinario. Hay un psicopedagogo, un logopeda, pedagogo, un jefe de departamento, psicólogo, psicometrista y ya, son los 6. Yo aplico mis técnicas propias de psicología y las demás las técnicas propias de su especialidad. Y bueno, eso es más o menos donde yo trabajo, o donde generalmente incorporan a un psicólogo en las diferentes áreas, porque al final la carrera de nosotros no es, por ejemplo, psicología clínica, psicología educativa, es psicología general, y donde haya un faltante o un hueco te van a incorporar ahí. A muchas amigas mías, por ejemplo, la incorporaron en la universidad a dar clases, las incorporaron en la salud, en alguna empresa para reclutar personal, para aplicar técnicas de estas de reclutamiento. Es una cosa muy amplia, donde quiera que haya un faltante y haya falta un psicólogo, te van a poner, porque al final es psicología general que puedes incluirte en cualquier trabajo que te demande. O sea, es bastante amplio y creo que el trabajo no va a faltar, porque al final también te pueden incorporar en una escuela también para cumplir las funciones de un psicopedagogo. Es muy amplio las ramas donde te pueden ubicar. Los salarios
hice cuenta más o menos a partir de mi salario y de las amiguitas mías, creo que puede ser entre 4.000, 5.000, 3.000 ya en caso, no sé, que te pongan de adiestrada, pero una plaza fija como la mía, creo que es entre 4.000 y 5.000 pesos. A la hora de migrar, creo que es una carrera bastante fácil de homologar. No he tenido experiencias en eso, pero bueno, por lo que he escuchado, sí es homologable, no sé si esa palabra existe, pero bueno, en varios países. Y sobre los consultorios privados que yo he escuchado, o que uno tiene expectativas de eso, de cuando graduarse hace su propio consultorio, me parece, y tengo la idea de que aquí en Cuba eso no es legal y no se puede hacer, pero bueno, a lo mejor en otro país sí puedes hacerlo también, como la psicología online, las consultas online, y en otros países creo que eso sí se puede hacer, pero aquí en Cuba creo que no. Y bueno, espero que te haya gustado mucho este video, que te sea útil si es que piensas coger psicología, si te gusta. Cualquier duda que te haya surgido, puedes dejármelo en los comentarios y yo o te hago otro video o te las respondo en los comentarios. No tengas pena en escribir. Y si eres psicólogo o estudiaste psicología, cuéntame aquí abajo cómo fue tu experiencia, si es muy parecida o diferente a la mía, pero bueno, para tener diferentes puntos de vista. Espero que te haya gustado mucho este video. Si es así, dale like, suscríbete y comenta, y hasta un próximo video. Besos.